pues sí es un hecho novedoso realmente. Y además el lugar donde ocurre, porque las playas y estos lugares como Cartagena no habían sido escenarios de atentados de esta naturaleza. Hay reclamos a las autoridades colombianas en estos casos porque estamos un poco distantes, estamos más pendientes de lo nuestro, por decirlo de alguna manera, pero en Colombia esto genera reacción de reclamo por la seguridad o por la inseguridad, por la violencia a las autoridades. Sí, claro que sí, es una constante. Debo decir lamentablemente que aunque señalaba que hay muchos fiscales que han cumplido su labor de manera muy honesta, pues también en Colombia hay una altísima tasa de impunidad de esta clase de hechos violentos, una tasa que alcanza entre el 95 y el 98%. Es decir, la gran mayoría de los casos queda sin una investigación, una sanción judicial. Entonces, por supuesto que este es un problema permanente y hay un reclamo constante, especialmente de la oposición, frente a lo que actúa o las actuaciones o la falta de actuación de los gobiernos. Ahora estamos precisamente en un contexto electoral y estamos viendo recrudecerse la violencia en todo el país, algo que contrasta muy seriamente con la elección anterior de presidencia, en la que después del acuerdo de paz se había logrado un descenso radical de la tasa de violencia y habíamos tenido las elecciones más pacíficas en Colombia prácticamente en su historia. Del trabajo de los órganos de seguridad, de la policía en particular, ¿qué opinión tiene, senador? Bueno, pues también aquí hay que reconocer que hay policías muy honestos y, bueno, la policía es una institución que en Colombia tiene 250,000 personas, ¿no? Miembros. Pero también hay que decirlo, lamentablemente hay connivencia en algunos niveles de la policía con estas organizaciones criminales. Es un tema que también ha sido discutido. Yo hago parte de la comisión que se encarga precisamente de estudiar los problemas al interior de las fuerzas militares y de policía, y esa es una situación que existe, que obviamente demuestra que hay la necesidad de una reforma de las instituciones militares y policiales, pero también de un cambio de estrategia y de política en materia de cómo se trata el problema del narcotráfico. Senador, el fiscal Barbosa es un hombre que genera confianza. Ustedes de la oposición tenemos entendido, simplemente para marcar un poco en el diálogo, nomás para la gente acá de nuestro país. Y queríamos preguntarle por este hombre, por el fiscal Barbosa, que es un poco para nosotros la voz ahí en Colombia, más allá de la policía. Es una persona que asegura imparcialidad, que ha tenido buen desempeño hasta este momento. No tenemos esa impresión desde la oposición, y lo hemos dicho públicamente. El fiscal Barbosa es una persona muy cercana al actual gobierno y eso pues tiene una repercusión en su independencia, o mejor en su falta de independencia, para tratar todo lo que tiene que ver con el cargo que desempeña, que es ni más ni menos el ser el jefe de la investigación penal en Colombia. Un investigador, como se sabe, un miembro del Poder Judicial, el primer requisito que debe cumplir es, por supuesto, ser independiente, autónomo de cualquier poder político. Y no es el caso, lamentablemente, de lo que hemos logrado evidenciar sobre la gestión del actual fiscal Francisco Barbosa. ¿Y esta situación se da con él en particular o la Fiscalía en general tiene el mismo manto de duda para ustedes? Bueno, como lo decía, hay niveles, ¿no? Así como hay fiscales honestos, probos, que han hecho su labor incluso al costo de su vida, y no son pocos quienes han sacrificado su existencia por la justicia, pues también lamentablemente hay hechos de corrupción, hay hechos de alianzas con organizaciones ilegales, una serie de actuaciones que pueden ser desde todo punto de vista execrables. Así que el balance es contrastado, no hay una
no hay un dictamen contundente o digamos totalmente claro frente a esa pregunta. ¿Confía en que se pueda esclarecer este caso del fiscal Pecci o que puedan llegar a los autores, senador? Yo esperaría eso. Espero que todo el esfuerzo que haga tanto la Fiscalía como el gobierno es que ante un hecho que compromete además pues la dignidad de nuestro país haya una respuesta clara y contundente. Más allá de mis opiniones críticas frente al Poder Judicial y el gobierno actual. ¿El sicariato sigue siendo un problema diario o permanente en Colombia? Ha recrudecido, decía en un momento. Sí, así es. El problema es que la estrategia de la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado estruendosamente.